Buenas tardes a cada uno de ustedes y muy especial para el doctor Marco Antonio Díaz Zapata. En este curso Currículo 2, cuya temática es diseño curricular, es para nosotros un grato placer participar. Como integrantes tenemos Bachiller Rocío del Pilar Díaz del Águila, a la Bachiller Yanina Elmina Rengifo Dávila, Bachiller Lila Juliana Valera López y por último a nuestra querida Marina Xuña Corma como bachiller. Doy pase a la siguiente expositora. Bien, muchas gracias, maestra. En esta ocasión vamos a hablar lo que es diversificación curricular. ¿Qué quiere decir diversificación curricular? Que es el proceso el cual la comunidad educativa contextualiza y adecua el diseño curricular nacional. ¿Para qué? Para tomar en cuenta a las necesidades, demandas y características de los estudiantes, tener en cuenta la realidad social, lingüística, económica, productiva y geográfica de cada región. Esto quiere decir que todo debe estar articulado y debemos adecuar las propuestas educativas que se implementan en el territorio, teniendo como premisas los elementos del currículo nacional de la educación básica. Y también podemos decir un poco o hablar un poco sobre la contextualización del currículo. Esto se debe situar en el aprendizaje dentro de la heterogeneidad del territorio, por lo cual implica un análisis de la caracterización y diagnóstico territorial que contempla la identificación de las necesidades de aprendizaje, la identificación de brechas. Siguiente. También vamos a hablar un poco lo que son instancias de la diversificación curricular. Tenemos como instancias a 4 características que vienen a ser a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local y a nivel de instituciones públicas y privadas. Cuando hablamos o decimos a nivel nacional, esto quiere decir que es un órgano central. Esta instancia corresponde al Ministerio de Educación, el cual toma como documento referencial la política educativa nacional, el proyecto educativo nacional y la Ley General de Educación, obteniendo finalmente el diseño curricular nacional y los lineamientos. A nivel regional, cuando hablamos a nivel regional, se construye a partir del currículo nacional de la educación básica, tomando como premisa los elementos de las que lo sustentan pedagógicamente. Pudiéramos decir enfoque por competencias, perfil de egresos, competencias, estándares de aprendizajes nacionales, contextualizando los aprendizajes o incorporando aquellos que se consideran pertinentes con las características de los estudiantes. A nivel local, ¿qué nos quiere decir esto? Que sobre la base de los lineamientos regionales, las UGELs elaboran orientaciones curriculares más pertinentes a la diversificación curricular en la institución o red educativa. Esto va a tomar como referencia al DCN y el PER, así como el proyecto educativo local, que es el PEL. Si lo tuvieran. Y si decimos a nivel de instituciones públicas y privadas, la diversificación curricular en la institución educativa se concreta en el proyecto curricular nacional, o sea, en el PCI, el que forma parte del proyecto educativo institucional. Siguiente. Niveles de diversificación curricular. Allí también encontramos 4 niveles, que son a nivel nacional, regional, local e institucional. De igual manera, cuando hablamos a nivel nacional, el DCN se constituye en instrumentos normativos que propone, entre otros elementos, los logros de aprendizaje, o sea, las competencias, las capacidades y actitudes que se espera desarrollen los estudiantes en las diversas zonas y regiones del país. Y
El responsable de ella es el Currículo Nacional de Educación. El MES, los documentos base, tenemos ahí como el Proyecto Educativo Nacional. Cuando hablamos de la parte regional o nivel regional, el responsable viene a ser el gobierno local, DRE. En este caso, la Dirección Regional de Educación, ¿no? Documentos base lo toma el Proyecto Educativo Regional. Cuando hablamos a nivel local, el responsable es la UGEL, los documentos bases que tiene el Proyecto Educativo Local. Y el nivel institucional, el responsable vienen a ser las instituciones educativas, el CONOI, equipo directivo. Documentos base lo toman el Proyecto Educativo Institucional, que viene a ser el PEI en este caso, ¿no? Siguiente. Planificación curricular. Cuando hablamos de planificación curricular, esto quiere decir que son lineamientos para adaptar y delimitar la estructura, la temporalidad, seguimiento y evaluación de los documentos de planificación que la institución utilizará en la práctica pedagógica. Y a su vez tenemos allí las ventajas de la planificación curricular. Es muy importante tener las ventajas de una planificación curricular. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a mejorar la calidad educativa, nos va a ayudar con el trabajo de equipo entre docentes, que es muy importante, ¿no? Consensuar ideas, tener una buena comunicación con los estudiantes y tener buenos resultados de aprendizaje. En este caso, ¿no? Y cuando hablamos de contextualización curricular, también nos referimos que es un proceso que permite anticipar, decidir, organizar cursos variados y flexibles de acción que proporcionen determinados aprendizajes en estos estudiantes. Estas deben ser, cuando hablamos de contextualización, estas deben ser flexibles, deben ser abiertos y cíclicos, dice, ¿no? Muy clarito. Doy pase a mi siguiente compañera. Bien, muchas gracias. A continuación vamos a hablar sobre programación anual. En esta programación anual hemos definido 3 autores que nos resaltan. Primero, nos permite organizar secuencialmente los procesos de aprendizaje para el grado escolar. Sabemos que las competencias o desempeños está también el enfoque transversal. Por otro lado, debe tener en cuenta las características y necesidades de los estudiantes del grado y además suma la importancia de los espacios y recursos pedagógicos. Y por último, es necesario las acciones de contextualización, adecuación y adaptación, de los cuales se establecen las competencias o desempeños y enfoques transversales que establece el Minedu 2017 y también Minedu 2021. Sabemos que una programación anual elaboran al principio de cada curso, que serán incluidos los proyectos, el currículo, las normas y todos los planes de actuación acordados y aprobados. Siguiente, por favor. Dentro de esa programación anual, establecen la programación de unidades didácticas. Entendemos que la unidad es una forma de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En otro sentido, el docente desarrolla para guiar el proceso en formación a sus alumnos, de los cuales la unidad didáctica compone 8 elementos: objetivos didácticos, competencias, contenidos, actividades, metodología, recursos, estrategias y evaluación. En la programación de unidades didácticas están incluidos las unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, módulos de aprendizaje, talleres de aprendizaje. Como bien sabemos, en las unidades de aprendizaje nos menciona Perú Educa también organización secuencial y cronológica de las sesiones de aprendizajes que se desarrollan en la unidad.
Entendemos que la unidad es una forma de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Se realizan para alcanzar el logro de aprendizajes de los estudiantes. En proyectos de aprendizaje está también la actividad programada para un periodo de tiempo específico con puntos de inicio y un fin. El siguiente, módulos de aprendizaje. Los módulos de aprendizaje se definen conceptos claves, mapas curriculares, propósitos pedagógicos, destrezas y componente. Y por último, que viene a ser talleres de aprendizajes, que son espacios educativos alternativos donde proveemos procesos de apropiación de conocimientos y de participación, que está también incluidos o establecidos Minedu 2021. En este caso, los talleres, muchas actividades de los talleres educativos requieren al trabajo en equipo, la cooperación, la colaboración entre compañeros. Es decir, en este talleres de módulos son aprendizajes más prácticos. Bien, muchas gracias. Doy pase a mi compañera. Gracias, maestra Lilia. En esta oportunidad me toca exponer sobre sesiones de aprendizaje. Bien, extraídas del Minedu 2021, indica que las sesiones de aprendizaje es la secuencia de situaciones de aprendizaje en cuyo desarrollo interactúan los alumnos, el docente y el objeto de aprendizaje, con la finalidad de generar en los estudiantes procesos cognitivos que les permite aprender a aprender y aprender a pensar. Bien, las sesiones de aprendizaje permiten desarrollar de una manera correlativa y temporal, en donde el docente, ¿no?, interactúa con sus estudiantes y cumple un rol de mediador. Y el estudiante es el protagonista de este proceso. Y entendemos como objeto de aprendizaje a los niveles de logros previstos en el currículo. No olvidemos que la finalidad de la sesión es generar en los estudiantes procesos cognitivos, por el cual el estudiante va aprendiendo a utilizar la memoria, el lenguaje, la resolución de problemas. Bien, cuando hablamos de procesos pedagógicos, son un conjunto de prácticas que se relacionan entre sí en el contexto de aprendizaje. Durante una sesión, el docente utiliza estos procesos para que el estudiante aprenda de una manera estructurada, con fundamentos científicos que permiten al estudiante prepararse ante un mundo complejo, siendo competente en la vida. En estos procesos existen elementos muy notorios, como es la problematización, que permite plantear el problema, ¿no?, en el que consiste que los estudiantes puedan hacerse preguntas a partir de un tema. También se considera el propósito de la sesión y los criterios con los que se va a ser evaluados los estudiantes. También otro elemento muy importante en el desarrollo de la sesión está la motivación. Recordemos, queridos colegas, que una clase dinámica realizada por el docente despierta el interés y moviliza los saberes previos del estudiante. Saberes que son considerados como conocimientos, habilidades y actitudes con que cuenta el estudiante. También en este proceso consideramos la gestión y el acompañamiento del desarrollo de las competencias. Aquí el docente realiza el recorrido de los grupos de trabajo, recoge evidencia, ¿no?, de los niveles de comprensión a través de preguntas, diálogo y problemas formulados. Y por último, está la evaluación que realiza el docente al estudiante, y esta evaluación no debe ser nada punitiva, sino debemos entenderlo como un proceso formativo, integral y continuo. Bien, los procesos cognitivos, citada por Rodríguez en el 2003, tiene que ver con clarificar y apoyar a los estudiantes en la construcción activa del conocimiento.
los procesos cognitivos más relevantes están la memoria, la percepción y la atención. La memoria ocupa dos tipos, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En el caso de la memoria a corto plazo, se refiere a la capacidad para almacenar, mantener y recuperar cierta cantidad de información. Tomamos como ejemplo el recordar el nombre de personas, el nombre de direcciones. Y la memoria a largo plazo es la parte cognitiva encargada de procesar información y almacenar de forma prolongada. Tomamos como ejemplo recordar un episodio de la infancia. Y la percepción se refiere a la interpretación de la información que provee el ambiente, ¿no? La percepción es muy importante, ya que los estudiantes se adaptan al ambiente y se relacionan con ello. También está la atención, indiscutiblemente, ¿no? Que es un proceso cognitivo que forma parte elemental para que el estudiante pueda aprender y pueda entender los diferentes tipos, ¿no? Aquí observamos en el gráfico que hay diferentes tipos de atención, la voluntaria, la involuntaria, la atención dividida, la atención selectiva y la atención visual, espacial y auditiva, que todas son muy importantes. Bien, hasta aquí ha sido mi participación y doy paso a la maestra Janina Elmira. Muchas gracias, colega Rocío. Vamos a continuar con la exposición, punto número 5, estrategias de enseñanza. Conocemos estrategias de enseñanza por los recursos utilizados por los docentes a fin de lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. Asimismo, son los medios o herramientas que utiliza el docente para poder mediar los aprendizajes y dar cumplimiento con los propósitos establecidos en una sesión de aprendizaje. Tenemos el 5.1, el mapa mental. El mapa mental es una herramienta de estudio que facilita el aprendizaje porque permite visualizar ideas en forma de esquemas, es decir, de un concepto se desprenden otros relacionados con el tema principal. Proporciona información específica. 5.2. Trabajo en equipo. Es la capacidad que tiene el docente para promover el aprendizaje cooperativo, desarrollando acciones de cooperación, autorregulación y complementariedad en los estudiantes. Asimismo, es una manera organizada de trabajar entre varias personas con el fin de alcanzar metas comunes en el trabajo. Las habilidades de los integrantes son complementarias, mantienen una responsabilidad individual y mutua, además de un marcado compromiso común por los objetivos. Generan una sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado de sus integrantes. Bien, el grupo número 6 agradece en esta oportunidad al docente universitario, doctor Marco Antonio Díaz Zapac. Maestrantes, una vez más, gracias y que tengan una linda tarde.